Es un placer para mí poder saludar hoy a Javier Butragueño. Muchas gracias, Javier, por estar aquí conmigo. Hola María, muchísimas gracias a vosotros. Javier Butragueño es doctor en Ciencias del Deporte y la Salud. Lo podéis seguir en Instagram como Javier Butra y es autor del libro Entrena para la Vida, que podéis adquirir a través de la editorial, en la página web de la editorial. O Amazon. Y además, hace relativamente poco ha lanzado un programa con Marian, la boticaria García, que se llama Tris-Tras, Sí, ¿no? eso es. Tris-Tras. Tris, tren inferior, tren superior y tras, trabajo de abdomen sexy, seguro y sencillo. Muy bien. ¿En qué consiste este programa? A ver, cuéntanos un poco si quieres. ¿En el Tris-Tras? Sí. Bueno, pues mira, es que hablando con Marian con el libro de Tu cerebro tiene hambre y cuando yo hice Entrenar para la Vida, lo que vimos es que había mucha gente que no empezaba a entrenar, le daba cosilla y no sabía cómo. Entonces decidimos hacer algo sencillo, algo que esté basado en ciencia, pero que la gente lo pueda hacer también en casa, porque sabíamos las principales barreras para empezar a moverse y una de ellas era o desplazarse al gimnasio, o que no le gustaban los centros deportivos o que no tenían tiempo. Y entonces cogimos todas esas objeciones o problemas que tenía la gente para la barrera como para entrada e intentamos solucionarlas haciendo este programa online en casa, con poco material y con mucha ciencia detrás. Genial. Fíjate que eso que habéis intentado solucionar es muchas de las preguntas que tengo hoy para ti. Quería centrar la entrevista sobre todo en cómo abordar la práctica de ejercicio en personas que sufren obesidad, porque me parece que no es lo mismo iniciarse en la práctica deportiva teniendo esta patología que sin tenerla, ¿no? Entonces, para mí la obesidad, yo lo trabajo mucho, soy dentro del equipo, junto con Mónica, las que llevamos los casos de obesidad. Me parece una patología tan compleja y tan multifactorial que el abordaje que requiere, pues al final es multidisciplinar, ¿no? Y muchas veces el paciente con obesidad es como, ¿por dónde empiezo? ¿No? Porque necesito hacer ejercicio, pero necesito cuidar mi alimentación, pero necesito ir al psicólogo, pero necesito, ¿no? Calmar mis dolores a lo mejor con un fisio. Entonces, ¿cómo planteamos la práctica de ejercicio en un paciente que sufre obesidad para que sobre todo genere adherencia? Claro, a ver, ahí lo primero que has dicho, que tiene mucha razón, es intentar entender el contexto de la persona y saber cuál es a lo mejor la primera línea de actuación, porque muchas veces la gente, se bloquea porque si tú le pides que haga nutrición, ejercicio, cambios conductuales, al final yo esto, mira, en el libro lo explicaba que es como si fuese una partida de ajedrez. ¿Vale? Y tú la puedes jugar, ¿no? Y yo estoy jugando contigo la nutrición. Pero de repente aparece otro y dice, juega conmigo otra partida a la misma vez de ejercicio. Y llega otro y dice, no, y ahora vas a jugar conmigo otra partida de psicología. Y tienes que hacer tres partidas diferentes simultáneamente, estar pendiente de las tres y muchas veces pues no eres capaz porque no tienes las capacidades para estar tan centrado. Entonces a lo mejor es conocer el contexto, empezar por una y ir poquito a poco con una, que es la que más resultados puede tener a corto plazo y luego ir ajustando. Porque mucha gente empieza con la nutrición cuando su problema puede ser más en un cambio de emocional y que come a nivel emocional, entonces es un tema psicológico, o de manera transversal ir introduciendo la parte de ejercicio de manera muy progresiva, independientemente que sabemos que las tres áreas son importantes, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotras lo notamos muchísimo, muchísimos pacientes, ya no con obesidad o sin ella, pero en general, gente que viene al nutricionista, lo que necesita es ir al psicólogo. Pero es como más fácil, parece ser, empezar por el nutricionista, claro, ¿no? Y muchas veces nosotras lo que decimos es como, ve al psicólogo. Claro. Trata esto porque es que si no lo otro no va a funcionar. Y de hecho nosotros, tanto vosotros como nosotros, los entrenadores, tendríamos que tener alguna de las herramientas que se utilizan desde el ámbito de la psicología. No significa ser psicólogo, significa tener algunas herramientas. Por ejemplo, la entrevista motivacional, que se utiliza mucho para conocer el contexto, sobre todo, lo que te da es el que tú puedas preguntarle, la persona se sienta más confortable y empiece a verbalizar cuáles pueden ser sus problemas y tú a partir de ahí como profesional puedas derivar. Si tú en tu centro tienes un psicólogo es mucho más sencillo. O sea, a mí, por ejemplo, cuando a mí me deriva el psiquiatra o el psicólogo, entonces ellos pasan primero por ahí, pero mucha gente que quiere perder peso nunca va a ir primero ahí. Por lo tanto, claro, tiene que haber otro filtro de que yo lo vea y diga, oye, pues mira, que esta persona a lo mejor tiene un trastorno de la conducta alimentaria y a lo mejor lo que tiene que hacer es trabajar con el psicólogo y conmigo ir muy poco a poco y necesitamos que nos veamos cada 15 días, a lo mejor. Claro.
Y fíjate que imaginemos, ¿no? Ese paciente que sufre obesidad ha llegado el momento de hacer ejercicio. ¿Cómo le planteamos hacer ejercicio? ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Yo me acuerdo cuando estudié el máster de nutrición y metabolismo, tenía un profesor que era catedrático y además sufría él mismo obesidad, que en las clases siempre decía, olvidaos de las dietas, ¿no? Olvidaos de las dietas porque lo que tenéis que hacer a vuestros pacientes es decirles que se compren un perro. Porque solamente con sacar el perro a pasear ya conseguirán como tratar la obesidad. Claro, a mí me parecía extremista no lo siguiente, pero ¿es verdad que con pasear al perro, con salir a caminar, es suficiente o es como el inicio? A ver, es que eso claro, es un término que es muy bonito decirlo, pero luego en la práctica, yo que tengo perro, por lo que ves, son gente parada, con el perro parado, además sobrealimentado muchas veces. Entonces, bueno, pues no es solo con eso. Es decir, si tú tienes el perro y te mueves con el perro, y es decir, andas a una velocidad determinada, pues oye, pues puede ser interesante, pero el perro también necesita que te pares porque necesita... Entonces, es una idea interesante, es verdad que el perro te obliga a salir. Eso es, quizá. Pero también tienes que tú ser consciente de que sales, pero es para andar. Entonces, sí, andar está muy bien, pero no sirve... O sea, es decir, hay una frase de un fisiólogo que a mí me gusta mucho, Jorge Roy, que la repito mucho, es andar está bien para no estar mal, pero no sirve para estar bien. Es decir, Hostia, qué buena. Claro, es decir, al final tú no trabajas ahí la fuerza, no trabajas tu capacidad cardiorrespiratoria, simplemente es cierto que estás yendo a una intensidad muy interesante, pues a lo mejor para esa oxidación de grasas que se busca muchas veces y que haya un flujo pequeñito de energía que puedas hacer. Ahora, también te digo, la gente de 150 kilos, pues hombre, andar tanto tiempo como se les manda, a lo mejor una hora, pues no es lo ideal, porque primero... Yo siempre digo, ponte tus 50 o 60 kilos en una mochila y anda una hora. Pues claro. No, bueno, aparte de los dolores, ¿no? Muchas veces yo tengo muchos pacientes que me dicen que no hacen ejercicio porque me duele la rodilla, claro, porque tengo no sé qué en los pies, porque... ¿no? Entonces es una espiral. Es una espiral porque el propio ejercicio podría hacer que desaparecieran parte de esos dolores, pero como te duele no te mueves. Entonces tú lo relacionas y nadie ha sido capaz en redes o de manera divulgativa de explicar correctamente que el ejercicio puede evitar esa sensación de dolor, porque el dolor es muy complejo. El dolor aparece por una inflamación crónica. Entonces, si tú disminuyes la inflamación a través de una correcta alimentación, te mueves y generas productos internos que son antiinflamatorios, pues oye, desaparece ese dolor, esa sensación percibida de dolor. Pero entonces, ¿tú crees que sería una buena recomendación a un paciente con obesidad que está trabajando en sus hábitos decirle, te dueles igual, pues tú sal con dolor, aguanta un poco el dolor, que eso te llevará a reducir el dolor? O sea, depende, por eso hay que hacer una valoración inicial. Sí, yo te diría que sí, pero habría que ajustar el entrenamiento y para eso somos los profesionales. Te pongo un ejemplo. Si yo tengo una persona ahora, ¿no? De casi 200 kilos, ¿vale? Y entonces a él le cuesta mucho andar, pero no tiene por qué andar 30 minutos. Puede andar 10 minutos y dentro de esos 10 minutos se pueden hacer estrategias de intervalos. Es decir, puede hacer 5 minutos, paro, me echo un poco, miro el móvil y luego sigo, ¿vale? Y hago otros 10 minutos y ya te vas para casa. Entonces, esa dosis que es muy, muy baja, pero para esa persona es muy interesante porque no lo hacía. Entonces ya claro, es ir poco a poco y además es ajustarte de manera individualizada al contexto que tiene la persona. Claro, eso me parece muy interesante porque fíjate que nos generan unas expectativas, ¿no? Redes sociales, la sociedad, de, bueno, tengo que conseguir ir cada día al gimnasio, salir a correr, hacer fuerza, hacer natación. Sí, claro. ¿No? Entonces es como que entendamos que 5 minutos en según qué contextos influyen y ayudan. Sobre todo porque no es que lo tenga que hacer siempre esos 5 minutos, ¿no? La gente que se obsesiona con no, está diciendo que solo 5 minutos. No, estoy diciendo que empezamos con 5 minutos, paramos y otros 5. Luego el objetivo es ir progresando, porque la gente se olvida del principio de progresión que tanto nos enseñan en la universidad. Entonces, no, tienes que hacer ya una hora. No tienes por qué hacer una hora, no tienes por qué hacer los 10.000 pasos. Puedes empezar con 2.000 y sabemos que tenemos 3 meses, 5 meses para llegar a unos 5 o 6.000 a una intensidad determinada. Además, jugamos con la intensidad. Y ahí lo que yo muchas veces explico al médico es que vamos a intentar, y esto es algo que le llama la atención, convertir la actividad física en ejercicio. Es decir, vamos a prescribir con volumen, con intensidad, con tiempo, y eso es algo interesante, porque ya cambias conceptos que antes no teníamos.
Claro, al final yo creo que, no sé, en nutrición sobre todo, porque la gente siempre viene a buscar una pérdida de peso, el cambio Sí. rápido, el me quiero adelgazar, ¿no? Sin valorar Claro. realmente la salud, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, entre que desmitificas ciertas creencias y demás, la gente no te cree, ¿no? O le cuesta generar adherencia. En nutrición, sobre todo, generamos adherencia cuando empiezan a encontrarse mejores digestiones, más energía. ¿Tú crees que en el ejercicio pasa lo mismo? A raíz de que empiezan a hacerlo y notan ese beneficio, es cuando dicen, esto funciona, me motiva, lo hago. Sí y no. Es decir, el negocio de la insatisfacción es tan fuerte que los antes y los después venden mucho. Es decir, pero no son reales. Y hay muchas cosas detrás. O sea, no son reales porque nosotros, imagínate, en investigación ya hemos visto. O sea, nosotros hemos tenido un programa de más de 300 personas de pérdida de peso, lo han conseguido con alimentación, con ejercicio, y a los 3 años, el 85% cuando ha vuelto a su contexto ha recuperado el peso, y en 10 años que se está haciendo ahora, que no se ha publicado, pero se están haciendo los estudios estadísticos, están incluso un poco por encima de cuando empezaron. No, y eso que no vinieron todos. O sea, los que no vinieron, ¿por qué no vinieron? Porque no quieren mostrar a lo mejor qué les ha pasado porque se sienten juzgados o se sienten culpables. Pero si es que a lo mejor es una respuesta que tiene el organismo y que tienes que hacer muchas cosas para mantenerlo en el tiempo. Ahora, como Ahí está, la adherencia. Es que al final es adherencia, es como interiorizarlo. Yo siempre se lo digo a mis pacientes. Es como, si tú no crees que esto que estamos haciendo ahora lo puedas mantener, vamos a ver cómo tiene que hacerlo. ser sostenible y tú tienes que Exacto. disfrutarlo. Si tú no disfrutas del ejercicio y lo conviertes en un castigo por lo que comes, es imposible que tú esto lo mantengas en 10 años. Porque ¿cuánto tiempo puedes estar fustigándote? Pum, pum, pum. A ver, el cuerpo no es tonto Fíjate, ¿y tampoco. cómo conseguimos ese cambio? Porque al final la cultura de la dieta nos ha enseñado que el ejercicio es para perder peso Ya. y que el ejercicio hay que hacerlo sí o sí para conseguir adelgazar, ¿no? Entonces, la compensación, por ejemplo, Ya. ¿cómo se explica? O sea, ¿cómo conseguimos cambiar la mentalidad de esas personas que creen, bueno, me puedo comer un paquete de donetes porque luego voy a ir al gimnasio? Pero es que es normal, es que nosotros lo hemos. O sea, es decir, que eso, también hago una autocrítica a nuestro sector. Es que nosotros hemos vendido eso durante mucho tiempo. Es decir, que yo he visto profesionales o muy buenos profesionales diciendo, bueno, mira, me he comido ese chuletón porque luego voy a correr un maratón. Pero eso es fatal, porque eso genera Ya, unos pero son trastornos de la conducta alimentaria Ya, pero es que a lo brutal. mejor ese profesional tiene un trastorno de la conducta alimentaria y primero, no. Claro, Ya. es que muchas veces no somos conscientes que detrás de lo que hay en las redes sociales hay otro contexto que tú no sabes si es un tío que está obsesionado con el ejercicio. El equilibrio es clave, pero el equilibrio no vende. Es claro, los extremos son los que venden. Entonces, este mensaje que yo lanzo, yo sé que es menos fuerte, pero que a mucha gente le hace un clic y dice, joder, yo quiero ya disfrutar La de gente mi está cuerpo, de cansada de movimiento. Claro, y es lo que tiene que hacer. Está cansada, perfecto, me parece guay, porque vas a cambiar. Ese es el Claro. momento de cambiar. Claro, al final la gente está cansada de hacer dietas, cansada de programas de entrenamiento de una semana, ¿no? 20 días, el reto de no sé qué. Mira, te cuento un ejemplo de lo que has dicho tú antes. Una persona que entrenaba conmigo, súper inteligente además, y le digo, ¿me puedes mandar tus entrenamientos? Me manda los entrenamientos porque corría mucho, corría 5 o 6 días a la semana, con 98 kilos, unos 60 y tantos, ¿vale? Pero corría. Joder, me manda los entrenamientos y yo digo, ¿pero por qué son tan intensos? ¿Por qué tan alta la frecuencia cardíaca? Y aunque no el ritmo no era muy alto. Entonces yo le pregunto y me dice, porque si voy a más intensidad, gasto más energía. Si gasto más energía, pierdo más peso. Claro, la lógica está bien porque es lo que nos han enseñado, ¿no? Gasto energético, pierdo peso, ¿no? Y, bueno, pues lo mismo, me como 500 calorías, quemo 500 calorías. Claro, es que es la lógica de la gente. Pero es un estresor. Es decir, al final el ejercicio es un estresor y si esa persona tiene un estresor en el trabajo, tiene un estresor en su familia, tiene un estresor metabólico y yo con el ejercicio le añado otro estresor más, los beneficios del ejercicio se convierten en daños, no en beneficios. Entonces esa persona lo que tenía que hacer, como me decía, era, me estás desentrenando. Sí, te estoy desentrenando porque te estoy quitando días de entrenamiento para que recuperes, te estoy bajando a veces la intensidad para que realmente tu cuerpo utilice correctamente las grasas o los carbohidratos o sea eficiente energéticamente y a partir de ahí, cuando le demos un tiempo, pues empezarás a mejorar. Claro. Hasta que no entiende eso, pues si lo entiende,
mejorará. Si no lo entiende, volverá al punto de trastorno de la conducta ¿Y alimentaria. cómo consigues? O sea, ¿cómo podríamos ahora, por ejemplo, explicar a nuestros oyentes que tantas calorías como, tantas calorías quemo, no funciona así? Y que por más ejercicio no quemo más, que no es cuanto más... Joder, ¿no? que no somos un muñeco de estos de que le metes la comida y le sale sin hacer nada. Es decir, que tú al final, tu cerebro también tiene un gasto energético. Tus sistemas absorben unos micronutrientes, los convierte en energía de una manera. Cuando está dañado, los convierte de otra manera. O sea, es decir, nosotros en personas con obesidad, con síndrome metabólico, yo siempre le pongo el ¿La coletilla? apellido, porque si no metemos a todo el mundo. Se ha visto que pueden llegar a oxidar hasta un 40% menos de las grasas. Entonces, claro, son poco eficientes y se almacenan. Entonces, lo que hay que hacer es, a través del ejercicio, que puede modificar el entorno metabólico, conseguir que sean eficientes a nivel de uso de energía. Esto es lo que tenemos que conseguir que la gente entienda. Entonces, es que tu energía fluya, ¡wow! Que fluya. Es decir, que sea como un ciclo donde entra y sale, entra y sale, entra y sale. Y en la alimentación que sea un pelín. Al final todas las dietas, tú lo sabes bien, todas funcionan cuando hay una leve restricción calórica. Todas. Cualquier modelo. Sí, pero esto también se confunde, porque fíjate que sí que es verdad que para que haya pérdida de grasa tiene que haber déficit, y esto no es así, o sea, es lo que es. Pero no necesitamos restringirnos. Mucha gente entiende déficit calórico, restricción. Y no, porque fíjate que una alimentación muy basada en alimentos supercalóricos, superfluos y poco nutritivos, Sí, modificamos totalmente. esa calidad de los alimentos y estamos sin restricción, pero con una inferior Claro, aporte y sobre energético. todo por el uso de la energía. Es decir, si esto en deportistas pasa, si tú tienes un ciclista profesional que tiene un gasto energético de 6.000 kilocalorías a nivel muscular y demás, pues hombre, la restricción podría ser que comas 4.500, que estás comiendo muchísimo. Claro, ¿Sabes? claro. Ahora, el problema viene cuando la gente se hace restricciones de 800 kilocalorías. Es decir, si tú y yo tenemos unas necesidades básicas, ¿vale? De energía para mantener sistemas. Es decir, para que tu cerebro funcione bien, tu corazón funcione bien, tu sistema digestivo funcione bien. Ahora, hay gente que eso, como no lo piensa, dice, pues me bajo a 800 kilocalorías. Y entonces los sistemas dicen, vale, si yo necesito mantener funciones básicas, pero yo no tengo energía, pues tendré que quitar otras cosas que de momento no me sirvan. En mujeres, amenorreas, es decir, ciclo menstrual, fuera, a tomar por saco. El músculo, oye, ¿para qué? Si este tío gasta mucha energía, ¿para qué le voy a mantener? Lo quito, ¿vale? Entonces, Bueno, esa sería un poco la explicación del efecto rebote, ¿no? Al final. sí, bueno, claro, y luego, bueno, ahora te explicaré, pero eso es como yo esto lo digo. Vosotros vivís en Barcelona. Tú vives en Barcelona, imagínate, con 5.000 euros vives genial, pero de repente te dicen, pues ahora vas a vivir con 800. Entonces dices tú, wow, ahora... Me quito de todo lado. No, pues te tienes que buscar un alquiler diferente, te quitas Netflix, te quitas el gimnasio, entonces te quitas cosas porque tienes que sobrevivir, ¿no? Pues el sistema es igual con la energía que tú le metes dentro. ¿Cuánta energía le metes? Si es mucha pues, y no la gastas, pues al final te vuelves un idiota. Acumulas, compras cosas y pero acumulas. acumula grasa, Claro. en este caso. Y esa grasa puede empezar a ser disfuncional. Es decir, ese es el problema, que esa grasa, cuando hay mucho volumen y no se almacena correctamente, ya empieza a mandar señales a otros sistemas que producen daño, producen enfermedad. Vamos a centrarnos en esto. ¿Cómo para que la gente entienda qué es la grasa disfuncional? Vale, o sea, es decir, el tejido adiposo es bueno per se, ¿vale? Es decir, hace muchas funciones, entre ellas, una de ellas es el almacén de energía que va a distribuir a diferentes sistemas. Vale, cuando hay una ingesta por encima de las necesidades que tú tienes, tiene que almacenarlas y entonces tiene que o aumenta su volumen o aumenta el tamaño de número de células de tejido adiposo y también llega un punto que cuando ya no es capaz no tienes más espacio, pues tiene que decir, pues oye, pues mira, lo voy a poner encima de la estantería o voy a poner por aquí. Entonces eso es grasa infiltrada, epicárdica o intramuscular. ¿Visceral? Visceral, ¿vale? Entonces esa produce bastantes daños metabólicos, porque además ya empieza, es lo que te digo, genera como una conversación con esos sistemas y es una conversación aberrante. Es como si tú y yo estuviéramos ahora insultándonos. Es como si yo te estuviera diciendo, jo, pues mira que eres fea, ¿eh? Entonces tú dirías, pero este tío es un payaso. Claro. Entonces ya se genera una tensión en donde la entrevista no iría bien. Pero si yo en cambio te digo, joder, qué guapa estás, qué podcast más bonito tienes,
mira qué espacio más chulo, cómo lo tenéis bien montado. ¿Qué se genera? Un microambiente positivo. Pues esto es lo mismo, se puede generar un ambiente positivo o un ambiente negativo. Eso es a través de la nutrición, el ejercicio, la forma que tú Y tienes, ahora el voy a estrés. hacer aquí un poco la pregunta. ¿Eso puede ocurrir en personas delgadas? Sí, también, también. Es decir, de hecho hay estudios... Entonces, ¿qué hace que la grasa sea funcional o disfuncional? Posiblemente esos hábitos, imagínate, hay gente que no aumenta su volumen de tamaño, pero se ha visto que tiene un porcentaje de grasa elevado, ¿vale? Entonces, cuando pasas de un punto más o menos, que se puede medir con bioimpedancia, con DEXAs, con otras técnicas un poco más avanzadas que nosotros no tenemos normalmente, que se utilizan en investigación, pues se está viendo que a partir de ahí empieza ya a producir como unos daños, las hormonas empiezan a modificarse, hay unos niveles más altos, otros bajan, por ejemplo, leptina sube, adiponectina baja, entonces esas hormonas ya empiezan a mandar señales. Entonces eso, si encima yo estoy inactivo físicamente, no me muevo, pues mandas más señales todavía. Es como que estás metiendo cada vez más gente insultando, cada vez más gente hablando A la mal. pelea. Ese es el microambiente aberrante que se llama. Es decir, es un micro que luego viene acompañado de otras enfermedades como pues en muchas ocasiones pueden ser diabetes, en otras ocasiones puede ser cáncer, en otra cosa enfermedad renal. Es decir, yo lo que veo en casi todas las enfermedades es que se producen siempre como una cascada de situaciones que normalmente vienen muchas debidas a esos hábitos. Es decir, inactividad física, una alimentación basada sobre todo en ultraprocesados, malos, ¿vale? Y luego un componente de estrés muy, muy fuerte, que el estrés no tiene que ser estrés solo social, sino que es un estrés ambiental o un estrés económico o un estrés político, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Eso, Entonces, ¿sería esa grasa disfuncional en el paciente con obesidad la que genera esa inflamación sistémica de bajo grado? esa, ¿O no? ¿O simplemente el hecho de tener un exceso de grasa corporal ya provoca la inflamación sistémica de bajo grado? claro, es decir, es que al final nosotros, como eso no se mide, no sabemos, o sea, no se mide de rutina. Al final esto hay un estudio de Íñigo San Millán que te está diciendo, oye, te estás empezando a poner enfermo 20 años de que te pueda aparecer la enfermedad. Entonces, si tú utilizas si yo te hago una prueba con un analizador de gases y yo lo que veo es que tú no eres capaz de utilizar los sustratos de manera correcta, entre comillas, es decir, no eres eficiente, aunque tú no tengas todavía la enfermedad, no significa que no estás empezando a producir un proceso de enfermedad. ¿Para desarrollarla? Claro, porque cada vez eres menos eficiente. Entonces, si tú no entrenas, cada vez va a ser menos eficiente porque hay una variable que nosotros no controlamos, que es la edad, es el tiempo. Todos nos vamos a envejecer. Entonces, la gente envejece y empeora sus sistemas, porque envejecen sus sistemas. Entonces, eso no mejora a menos que entrenes, a menos que comas mejor, a menos que tengas herramientas para disminuir el estrés. Entonces, todo eso influye Entonces, el ejercicio... en esa inflamación. Vale, entonces el ejercicio acabaría con esa inflamación sistémica de bajo grado o tienes que perder la grasa para que esa inflamación desaparezca. O sea, lo que se ha visto es que cuando tú bajas unos niveles de porcentaje de grasa, disminuye toda la tensión. Es decir, hay estudios que te dicen un 5% disminuye la tensión y mejoran estos sistemas, un 10% mejoran estos sistemas. Entonces, una variable es que tu porcentaje de grasa esté en unos umbrales, ¿vale? Que menos también produce daño y más empieza a producir daños. Pero tú imagínate que el punto de equilibrio vamos a poner un 20% y tienes un 22%. Joder, que tampoco va a pasar nada. Significa que estás un pelín por encima y que eso, a lo mejor si tú no tienes otros hábitos, podrían generar daños. Pero si tú tienes unos buenos hábitos, que estés un poco por encima, tampoco te va a pasar nada porque también depende de esa distribución. Es decir, no es lo mismo subcutánea que visceral. Claro. Y con un consumo de oxígeno o una capacidades físicas buenas, tampoco tendría por qué ocurrir nada. Ahora, no tendría por qué ocurrir nada sabiendo que el tiempo, que la edad, te va a hacer que tú puedas empeorar. Claro. O sea, tienes que intentar Claro, entender. pero por ejemplo, esa eficiencia que comentabas ahora, tienes que ser eficiente, usar sustratos, eso a nivel usuario no lo podemos saber. Yo no puedo saber si estoy siendo eficiente. O sería no eficiente una persona que tiene un problema de peso, hace ejercicio, se cuida, tiene buenos hábitos, buen descanso, y no pierde. Porque hay personas que tienen problemas de peso, se empiezan a cuidar, a cambiar su alimentación, a hacer ejercicio, yo qué sé, a tener contacto con la naturaleza, a descansar mejor y no consiguen perder peso. Claro. Ahí habría que hacer alguna prueba para ver cómo se utilizan esos sustratos y luego también entender el contexto. No es lo mismo una persona que te lleva desde los 6 años, o sea, nosotros ahora desde los 6 años con un hígado graso o con diabetes tipo 2
y te llega con 36 que una persona con 32 que te llega con 36 que lleva 2-3 años en una situación metabólica complicada. O sea, los daños que se han producido durante 30 años cuesta más revertirlos que el de un año. Entonces, normalmente esa gente suele ser, imagínate, esto es otra cosa que la gente no entiende, es como la memoria que suele tener los sistemas, ¿vale? Tanto memoria muscular como sistema, imagina, con gente que ha hecho muchas dietas, hay artículos que, por ejemplo, gente que ha hecho más de 6 ciclos de pérdida de peso muy agresivos, ¿vale? Agresivos me estoy refiriendo a menos de 1000 kilocalorías al día. ¿Cuántos tenéis de esos? 10 millones de personas. Todos vienen con una historia de dieta desde la infancia. A los 5 años la primera dieta, a los 8 años la primera dieta. O sea, la pregunta que tú haces en tu primera entrevista inicial, que yo también la hago, ¿cuántas dietas has hecho a lo largo de tu vida? Sí. Todas. Todas, la del correcto. kiwi, la del melón, la del no sé qué. Claro, entonces tú dices, vale, yo ya marco con un tic que esa persona puede ser resistente a las dietas, resistente al ejercicio, resistente a la pérdida de peso. Porque lo que se ha visto también es que cuando tú le haces ese daño producido durante... Imagínate, yo ahora te pongo 800 euros y vives. Y de repente dentro de un año te doy 2.500. Ya, pero tú ya has aprendido a vivir con 800 y no quieres vivir, ¿verdad? Entonces, y vas a intentar no vivir con 800 euros. Ahora, no, te pongo otros 800 euros. Joder, otra vez con 800 euros. No vale, no, ahora te doy otros 2.500. Ya va la segunda vez que te bajo. A la tercera, ¿qué haces? Dices, no, esto yo tengo que mantener o ahorro o soy menos eficiente o tengo, ¿sabes? Es decir, a nivel claro, porque energético, va a volver a dar, ¿no? Voy a volver a quedarme con 800 euros y tengo que tener... tengo que tener recursos. Y los recursos son la grasa. Y es ser menos eficiente. Es decir, no te voy a producir un daño. No, voy a hacer que no te muevas, voy a hacer que seas más eficiente y no gastes energía, voy a hacer que... Voy a empeorar tus sistemas para que no gasten energía. Porque al final le estás produciendo un daño sin tú ser consciente que le estás produciendo un daño. Claro, pero entonces, ¿qué? Porque al final yo, muchas de las pacientes que trato, las pusieron a dieta. O sea, mi madre me llevó al endocrino, el endocrino me pautó una dieta de 1.200 calorías y de ahí he arrancado una, otra. Entonces, que estoy condenada ya a... Cascadas. Hay una cascada, es que los padres aprendan, porque esto es otra parte importante, el padre no... Esto también hay estudios. Los padres no perciben que su hijo tenga un problema relacionado con el peso. Es decir, que un niño que tiene un problema relacionado con el peso, sus padres no lo ven, sus padres son los que toman la decisión, entonces ahí ya empieza el problema. Es decir, hay que educar a los padres en, oye, no, que esto es importante. Luego, segundo, cuando ya vienen, conocer esto, y no pasan muchas veces cuando yo digo esto en un podcast, la gente dice, joder, menudo pesimista. No, sí se pueden hacer cosas, pero la gente también tiene que entenderlo, ¿no? Y que tenemos que subir ese nivel para que la gente lo entienda. Ahora, ¿yo puedo conseguir que funcione mejor? Sí, puedo conseguir que funcione mejor. Tú vas a hacer tu papel de la alimentación. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues sabemos que la respuesta que va a tener a nivel muscular va a ser alta. Casi todos responden al entrenamiento de fuerza, ¿vale? Entonces, voy a empezar con entrenamientos de fuerza, pero no me voy a olvidar del componente cardiorrespiratorio, porque la gente, los entrenadores ahora se ha puesto de moda la fuerza y todo el mundo con fuerza. Y claro, yo lo que digo es, el tejido adiposo, que es lo que explicaba yo ayer en la formación, también necesita que haya vasos sanguíneos y nutrientes y oxígeno. Y eso yo lo consigo a nivel cardiorrespiratorio. Entonces, como necesito nutrirles, necesito que haya una combinación de esos dos entrenamientos. De hecho, en personas con obesidad hay comparaciones de 5 tipos de entrenamiento. De hecho, nosotros hemos hecho investigación en ese sentido. Y el entrenamiento combinado, el que combino fuerza y el que combino resistencia, son los que mejor funcionan en cuanto a mejora de tu metabolismo. Captación de glucosa, metabolismo de los lípidos. Ahora la gente dice, ¿y eso qué es? Pues que tu cuerpo empieza a funcionar correctamente y cuando empieza a funcionar correctamente empezarás a bajar un poquito tu porcentaje de grasa porque entenderá que no hay problema, entenderá que es una cosa normal en tu día a día. Pero tienes que dar tiempo. Si tú lo haces en un mes, posiblemente el problema es que tú no le has dado el tiempo suficiente para adaptarse. Claro. Es un estilo de vida. Tú tienes que decirle a la persona, ¿tú quién eres? Y yo qué sé, yo soy Juanita. ¿Y tú haces ejercicio? No. Pues entonces Juanita tiene que cambiar. Juanita es Juanita la que hace ejercicio. Juanita la que come bien. Juanita la que sabe solucionar problemas y ser resiliente ante situaciones complejas de su día a día. En eso te tienes que convertir. No es un tema de coach motivacional, sino que es un tema de expectativas, ¿no? Autoconcepto. Claro. Es decir, yo soy Javier, que entrena, que le gusta el ejercicio, pero que no se obsesiona, que estudia mucho, ¿no? Esas son mis etiquetas,
pues tu etiqueta no puede ser, no, soy Juanita la que en un año, en un mes quiere perder 35 kilos, porque es irreal. Claro. Entonces vamos a coger a Juanita, ¿vale? Yo trabajo las expectativas con Juanita y le explico que en un mes no va a conseguir perder 35 kilos y que esto es un cambio para toda la vida, hay que hacer un cambio de mentalidad, integrar el ejercicio como parte de nuestra rutina. ¿Cómo consigo que venza esas excusas tan populares de es que no tengo tiempo, es que me da pereza? ¿Cómo conseguimos adherencia ante tal...? Pues lo primero es proponiéndoles esas objeciones que va a tener son normales y las conocemos. Entonces hay que trabajarlas sabiendo que las vamos a escuchar porque las escuchamos de mucha gente. Entonces, no tengo tiempo. Vale, un programa de 7 minutos al día. Ya te he quitado la barrera del tiempo. No quiero ir al gimnasio. Lo puedes entrenar desde casa. Sí, 7 minutos sería óptimo. Podemos empezar con... Mira, tú imagínate que un circuito de 5 ejercicios de 30 segundos, con descansos de 15 segundos entre ejercicio, con 5, empezamos con 5, que luego vamos a poder subir, que vamos a tardar 4 minutos en hacerlo. 4, descansamos 1 minuto, 2, 4 minutos, descansamos 1, 2, ya llevamos 12, 4, son 16 minutos. ¿Vale? Con 16 minutos podríamos empezar a entrenar con gente que no ha entrenado nunca. Sí, de hecho es que nosotros, de manera sorprendente, con 16 minutos, hemos visto que hay gente que tiene ya daño muscular, es decir, que les aparecen las agujetas, ¿vale? De manera muy ligera. Entonces, ¿realmente necesitamos tanto tiempo, tanto volumen? No, al principio no lo necesitamos. Al principio necesitamos que la gente se empiece a mover, que la gente Eso, romper el sedentarismo. Es que cuesta... Romper el comportamiento sedentario, es decir, que se muevan y luego empezar... La gente dice, no, es que con la goma no se mejora. Sí, con la goma se mejora gente porque la gente está muy mal. Entonces, que la gente... Una persona que lleva 3 años entrenando, pues a la goma son como un complemento para otro ejercicio, para compensar alguna posición o algún grupo muscular que tenemos que trabajar con gomas. Pero para la gente normal, con esa tensión, ya puede empezar a entrenar. Entonces no es agresivo, lo puede tener en casa, el coste es muy bajito. Entonces lo que hay que enseñarles a entrenar y decirles, mira, con 7 minutos tienes que hacer esto. Y, por ejemplo, Marianne lo que consiguió con el Tristrash es algo que a mí me ha sorprendido. Es decir, nosotros hacemos el hip strap, el gloves, no sé qué tal. Y la gente dice, ¿pero qué me estás contando? Si me parece que me estás hablando en chino. Y entonces ella dice, el matrimonio, el latigazo, el matrix. Y entonces la gente se queda con esos ejercicios y le mola, y estoy haciendo el latigazo, y ahora junto el latigazo Marian con el tiene como esa capacidad de siempre poner una metáfora, una capacidad bestial. Y es que es genial porque en su libro, el de... Tu cerebro tiene hambre. Sí, explica las cosas con unas metáforas que digo, es que se entiende perfecto. Eso es. Y eso es lo que, a lo mejor, la autocrítica es que sabemos lo que le ocurre a la gente, pero no hemos sabido llegar a la gente. Entonces, yo lo que veo es que con esto somos capaces de romper esa primera barrera de entrada con gente que sabemos que el 50% de la gente no hace nada en España. Es decir, si a mí la gente que ya hace algo, oye, hay muchos entrenadores, pero a mí estos son los que me preocupan porque son los que se van a poner malitos. Entonces, porque sabemos que el 50%... O sea, si tú eres inactivo físicamente, tienes el riesgo de tener hasta 35 tipos de enfermedades crónicas no transmisibles. Pues estos son los que me preocupan, porque según van pasando los años, si estos no son conscientes, entran en el sistema sanitario con una enfermedad. Claro. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de personas inactivas? Casi un 50% en España. En España, ¿eh? Sí, pero que no hacen es nada. Un montón, ¿eh? O sea, es decir, ni ejercicio, ni actividad física, o sea, es decir, que no se mueven ni el mínimo, que son 30 minutos al día. Es decir, que están 23 horas, que nosotros tenemos cuantificados en estudios, 23 horas parado, así, tú y yo, como estamos tú y yo ahora. ¿Cómo no te ¿Y por qué? O sea, ¿por qué crees que...? O sea, no entiendo. O sea, hay una parte social, es decir, hay una parte de yo soy capaz de subir las escaleras mecánicas, tengo ascensores, él me lleva la compra a casa, ahí tengo un robot que me limpia la casa, compro por internet y me trae la comida a casa y no tengo ni que levantarme a cocinar. O sea, el contexto que hemos generado social no te ayuda a que tú te muevas, es decir, te tienes que obligar a moverte. Eso le pasa mucho a nuestros pacientes porque como comer tienen que comer, primero al nutricionista. Pero moverse puedo no moverme. Entonces cuando tú les planteas que hay que empezar a trabajar el hábito del ejercicio, es como
De hecho, hay muchos pacientes que directamente acuden a consulta y yo quiero perder peso, pero no quiero hacer ejercicio. ¿Voy a poder perder peso solo con alimentación? Pero porque con el ejercicio... Y es como, pero es que ya es un planteamiento erróneo, porque ¿dónde se queda tu salud? Claro, porque no lo entienden, pero es un error también nuestro de comunicación. Cuando ellos odian el ejercicio o se sienten mal. Es decir, yo durante el propio ejercicio no me gusta hacer el ejercicio, me cansa, me cuesta, pero lo he aprendido a disfrutar. Es decir, he aprendido que con eso desconecto, que la propia tensión del propio ejercicio me genera bienestar cuando me supero. He aprendido otros conceptos dentro del entrenamiento que me hacen disfrutar del proceso de entrenamiento. Ahora, cuando termina el entrenamiento, se producen unas sustancias que hacen que tú te sientas muy bien. Es decir, todo ese BNDF, que es un factor neurotrófico derivado del cerebro, te hace sentir bien. Toda esa sensación de carga que tú descargas te hace sentir bien, siempre y cuando no te sobrepases, porque si te sobrepasas, te aparecen esas agujetas, que es daño muscular, son esas DOMS, que la gente dice, joder, pues es que si yo hago esto y esto me produce tanto daño que yo no puedo ni cortar el filete, pues hombre, esto es horrible. Claro. Pues es la dosis mínima tolerable. ¿Qué es lo que digo? Que la persona sedentaria, la tolerancia es tan bajita que enseguida, en cuanto nos pasamos, sufre de ese daño. Entonces tiene que haber otro componente de diversión, de grupo, y que nosotros le expliquemos que poco a poco va a ser más tolerante y que lo va a disfrutar de una manera diferente. Bueno, y al final el hecho de que sean tan inactivas es por lo que 16 minutos son efectivos, ¿no? Eso es. O, por ejemplo, cuando yo trabajo con los psicólogos, lo que estamos haciendo ahora es sesión de entrenamiento y luego sesión de psicología. Entonces yo, una de las cosas que utilizo mucho es el entrenamiento cardiorrespiratorio, es decir, en la carrera o si hacemos algo de boxeo, subir un poco ventilación y frecuencia cardíaca, pero a una intensidad moderada. Es decir, no sobrepaso casi nunca del 75-80% de la intensidad máxima. Porque también se ha visto que el ejercicio regula emocionalmente, ¿vale? Te puede regular emociones. En gente que no ha hecho ejercicio nunca, la intensidad alta le genera una sensación negativa, pero la sensación, cuando bajamos la intensidad, hay un mayor flujo de sangre a nivel cerebral, hay mayor conexiones de ideas, por lo tanto yo puedo utilizar herramientas de la psicología como la entrevista motivacional, voy preparando a la persona, le voy preguntando, bueno, ¿y qué tal en el trabajo? Ah, pues que has tenido muy bien, ¿y cómo te sientes? Y me empieza cómo se siente, y a partir de ahí empiezan a sacar emociones, pero con un flujo sanguíneo mucho mayor. Le paso, imagínate, de 200 a 1500. Entonces hay muchas más conexiones neuronales, ellos empiezan a hablar y se sienten mejor. Yo una de las variables que controlo es que puedan hablar. Si puedes hablar, es un punto donde yo sé que estamos entrenando correctamente. Además, les suelo controlar con frecuencia cardíaca. Y a partir de ahí, la siguiente sesión es con el psicólogo. Y los psicólogos dicen, ¿pero qué has hecho? Digo, nada, simplemente hemos utilizado la fisiología del ejercicio con una aplicación de la psicología y luego te hemos dejado para que tú puedas trabajar bien. Y esto es un concepto muy nuevo del ejercicio. Qué interesante, me parece interesantísimo. Eso es muy chulo. Y además es una regulación emocional. Eso, si lo utilizas bien, funciona muy bien. Hay otros casos que yo he tenido que yo me he confundido, he pasado de esa tolerancia. ¿Vale? Te cuento otro caso muy bonito. Una persona que yo sé que no se encontraba, yo iba entrenando con ella, había hecho una entrevista inicial y sentía que no se encontraba a gusto con su cuerpo, ¿vale? Que esto en trastorno por atracón pasa mucho. No se sentía cómoda, ¿vale? Yo lo percibía y digo, bueno, vamos a hacer un entrenamiento donde yo voy a movilizar mucho el cuerpo, porque lo que necesito es que sienta incomodez con su cuerpo, lo que necesito es buscar esa situación, aunque no es buena, pero y quiero que sienta calor, que sude. Entonces utilizamos entrenamientos de alta intensidad, ¿vale? Entonces, ella empezó a sudar, empezó a moverse, yo la veía que no estaba cómoda, ¿vale? Porque el objetivo era que luego en la vuelta a la calma, que nosotros utilizamos como 3 fases, calentamiento, fase principal y vuelta a la calma, en la vuelta a la calma yo quería utilizar que en investigación se ha visto como un modelo de respiración, un modelo como lo que se utiliza en mindfulness o en yoga y demás, que son como modelos cuadrados de tiempos de respiración, inspiración y exhalación, pero este es un poquito diferente. Y mientras hacía ese modelo, que está publicado y que te dice que puede disminuir la ansiedad y mejorar el humor, yo le pido que se dé las gracias porque su cuerpo le ha permitido moverse. Qué bueno. ¿Vale? 5 minutos íbamos a estar. A los 2 minutos se pone a llorar. Increíble, ¿no? Y bueno, yo lo respeto muchísimo ese momento porque creo que es una forma de descarga.
Y luego la pregunto, oye, y digo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y me decía, Javi, yo no puedo darle las gracias a un cuerpo que odio. Yo he intentado eliminar mi cuerpo durante toda mi vida, desde los 13 años. ¿Cómo voy a darle las gracias? Y entonces ese punto, que es duro decirlo, es duro sentirlo. Y tan común, ¿eh? Es muy común. Yo le digo, perfecto, mira, sé que esto es difícil, sé que esto es duro, pero esto que tú has sentido es súper interesante que ahora tú lo trabajes con Santos en la parte de la psicología. Y entonces se empezó a trabajar ahí. Lo que pasa es que yo subí tanto la intensidad emocional a través del ejercicio que la persona dejó de venir al ejercicio conmigo, pero sigue haciendo otro tipo un poco diferente, con grupo y demás. Bueno, al final es lo que decías al principio de las partidas de ajedrez, ¿no? Pues a lo mejor hay que centrarse más en la partida de ajedrez con el psicólogo. Claro, sí, totalmente. Es decir, yo no lo veo como no lo veo porque como igual un es fracaso. algo como que ha conseguido sacar. Eso es. Y ahora que ya lo he sacado, vamos a aprovechar y trabajarlo. Y el movimiento es capaz de generar muchas emociones muy fuertes. Ahora, lo que pasa es que medirlas es complicado. Entonces, genera mucho bienestar si lo gestionas bien con intensidades moderadas. Hay gente, por ejemplo, que le gusta la intensidad muy alta. Por ejemplo, si tú entrenas toda la vida, yo te puedo generar situaciones estresantes de intensidad y como en el CrossFit, que la gente termina reventada, pero dice... ¡Buah, qué guay! ¿No? Y esa sensación es que es una sensación que tú has aprendido también, que no la percibes como un evento de riesgo. Pero hay gente que eso a nivel mental, esa presión mental que le genera el ejercicio de intensidad, le dice, ¿pero qué estás haciendo? Para. Si tú no, esto para ti es estresante, es negativo, es daño, no lo hagas, esto no te gusta. Es imposible que hagan el ejercicio si lo ven así. Claro. Imposible. Claro. Yo creo que hay que cambiar esa concepción que le tienen al ejercicio, del ejercicio, lo que decíamos antes, ¿no? El ejercicio lo hago para perder peso, el ejercicio es la compensación para, ¿no? El ejercicio es para perder. Entonces, claro, yo creo que siempre les digo, en la alimentación es así y en el ejercicio igual. Yo siempre les digo, las dietas no funcionan, ¿vale? Las dietas son pan para hoy, hambre para mañana, las dietas... enferman directamente. Tenemos que crear un estilo de alimentación en el que tú decidas qué comer, sabiendo cómo comer, aprendiendo a comer, pero que tú seas el que decida eso y que a la vez disfrutes. Con el ejercicio igual, porque hay gente que me dice, María, odio hacer ejercicio, no me gusta. Y yo siempre les digo, tiene que haber algo que te guste, tiene que haber alguna práctica, claro, a lo mejor es que tienen en mente el gimnasio, ¿no? Pero ir a la montaña, nadar en la playa, qué sé yo, o sea, patinar, bailar, algo, tiene que haber algo. Sí, lo que pasa es que también es verdad que tienen que aceptar y cambiar el modelo de forma de gestionarlo como lo dicen. Es decir, si tú odias algo, es imposible que te pongas a ello. Es decir, que tú no te autopercibes como que lo haces. Entonces, el primer paso es decir, bueno, no me gusta, pero sé que es bueno para mí. ¿Vale? Y esa conversación tiene que estar interna. Es decir, sé que no estoy cómodo. Es como si tú quieres aprender a hablar inglés, pero nunca te pones a hablar inglés porque te resulta inconfortable. No, dices, joder, no, pues nunca lo vas a hacer. Entonces esto es lo mismo, el ejercicio es igual. Entonces, ¿tú crees que en el ejercicio se necesita la fuerza de voluntad? Porque yo soy muy anti fuerza de voluntad para... Se necesita un poco de fuerza de voluntad en el sentido que, pero más en la negociación interna que tú tienes que tener. Es decir, el saber que hay una parte que es incómoda, que es que el ejercicio no es... O sea, es que el ejercicio, las sensaciones percibidas, tú le estás generando un estrés. Tienes que aceptar que le estás generando ese estrés. El motivo es el que tú tienes que entender. ¿Por qué le generas ese estrés? ¿Cuánto tiempo le vas a generar ese estrés? ¿Ese estrés te hace sentir luego bien? Yo muchas cosas que les hago a los pacientes es, tienen que poner de 0 a 10 lo que al inicio de empezar a entrenar será un 2, durante el entrenamiento un 3 porque no les gusta, después justo del entrenamiento y a las 2 horas después del entrenamiento. A las 2 horas cambia totalmente, porque si lo han hecho bien, la sensación que tienen es muy positiva. Entonces, eso es lo que hay que encontrar, eso es lo que hay que entender, eso es lo que tú tienes que conseguir explicar como profesional. Fuerza de voluntad, sí, pero no para perder peso, sino para negociar contigo mismo. Es decir... Importante, porque mucha gente, claro, también... yo que sé, hacemos directos, redes sociales, ¿no? La gente habla contigo y es como, es que yo no tengo fuerza de voluntad para ponerme a perder peso o hacer una dieta. Y es como, no, es que no necesitamos la fuerza de voluntad para hacer dieta porque no hay que hacer dieta, ¿no? Pues un poco lo mismo al final. Hombre, yo entiendo que evidentemente a veces no te apetece ir a entrenar porque al final, yo qué sé. Ahí es donde hay que negociar. Esa es la negociación.
Es donde tú tienes que ser consciente y tener esa fuerza para decir, María, o sea, tú contigo mismo, ¿no? María, qué rollo, ¿no? Pero sé que esto es bueno. Te voy a regalar algo que sé que es bueno para ti. Entonces, voy a hacerlo. Me da igual lo que pienses. Claro. Y entonces es como un poco ser bipolar en el sentido de, no, lo voy a hacer. Y fíjate que además muchas personas es el ir lo que les cuesta, porque luego me dicen, no, es que me da, pero cuando estoy allí, claro. ¿cómo lo disfruto, no? Entonces, eso es otra objeción, eso es otro bloqueo, pues intenta eliminar bloqueos. Nosotros eso lo sabemos. Entonces, ¿cómo elimino bloqueos? Pues muchas veces es, déjate la ropa preparada. Ten un rincón de salud en tu casa para que tú te puedas levantar, te tomas algo y puedas entrenar 10 minutos, 15 minutos, donde ya rompes ese estado sedentario y tu día va a cambiar. Y la gente lo nota. Es que el problema es que la gente, el beneficio es que cuando la gente se levanta, se relaja un poco y se pone a hacer algo de ejercicio, su día cambia totalmente. Totalmente. Yo les digo mucho, llévate la bolsa en el coche y no pases por casa. Claro. Directamente, como pases por casa. Evaluar los contextos. Correcto. Es verdad que hay gente que tiene contextos complicados, muy complicados, yo lo veo, y son difíciles. Porque imagínate, otro caso, ¿no? Conseguimos que entrene en casa, conseguimos que tenga su rinconcito de salud, que lo vea de una manera diferente. Está entrenando, lleva un mes y medio. Y llega un familiar suyo, en concreto un padre, y le dice, pues mira que para la cantidad de días que entrenas, mira qué gorda estás. Bam, a las 2 semanas abandona. Claro. Y volverá a una dieta restrictiva. Volverá a una dieta restrictiva. ¿Por qué? Pues porque tiene en su casa una persona que, yo qué sé, pues que tendrá un problema mental. Pero ¿cómo consigues sacar eso? Bueno, yo creo que ahí hace falta mucha psicología para que el comentario de tu padre no te... Ya, pero muchas veces no se puede. Yo eso lo veo en consulta también. Niñas de 18, 20, 25 años que todavía viven con sus padres y que le restringen los hidratos, se ponen a comer hidratos porque yo trabajo la fobia a los hidratos y de repente, ¿eso te vas a comer? Claro. ¿Tú sabes que los hidratos engordan? Esa nutricionista a la que vas... No tiene... Pero no se pueden ir de casa. Claro, pero por eso te digo que eso, por mucha fuerza de voluntad que tú tengas o por mucha disciplina, tu contexto es tan malo, es tan aberrante, que te va a influir. Entonces, o pones barreras a esos contextos o, sabiendo que tienes ese contexto de mierda o ese familiar tan tóxico, dices, vale, sé que esto lo tengo, lo acepto, pero ¿qué puedo hacer yo para evitar? Yo, desde mi... Que está en mi zona de control, les digo yo Eso siempre. es. Que lo que tu padre vaya a decir no está en tu zona de ¿Que control. yo pueda entrenar es bueno para mí? Sí. Que a mi padre no le gusta, que le den por saco a mi padre. Bueno, igual también en ese caso quizá hay que ver o trabajar con esa paciente, ¿no? Que no tiene que verlo para perder peso. Da igual que esté gorda, esté sana. Para ella. Claro, es para mi salud, no para mi físico. Sí, totalmente. ¿No? Porque al final, no sé, hay mucha gente... Pero claro, tú tienes a alguien constantemente, pero ya. No es alguien, es que es alguien muy importante para ti, que tendrás tus historias con eso, pero además tienes una sociedad que es... Todo, para negocio de insatisfacción, adelgaza las alas de murciélago, quítate los rollitos de la espalda. Y digo, chico, es que vivimos en un contexto... Y si todo eso, además, como profesionales, que yo esto lo veo, que yo voy guardando muchos clics, y gente, sobre todo entrenadores, además muchos entrenadores que han tenido obesidad anteriormente, que son los más agresivos, muy agresivos. Y digo, pero chico, tú te quieres eliminar. Entonces, como tú te quieres eliminar del contexto porque no odias la obesidad... haces que la gente odie la obesidad. Claro. Entonces, no la entiende. La gente no entiende la obesidad. La gente no entiende el tejido adiposo. La gente no entiende que tiene que entrenar a fuerza. Lo que entiende es que se quiere eliminar. Odio mi cuerpo, como le pasaba a esta chica. Yo odio mi cuerpo, nunca le voy a poder dar las gracias. Pues empezamos mal, porque tienes que conseguir tener una buena vinculación con tu cuerpo y regalarle aquello que le guste. La nutrición, el ejercicio y esa tensión que tendrás que gestionar con tu contexto. A ver si esta pregunta tiene respuesta. ¿Cuál sería el ejercicio perfecto, ideal, especialmente para personas con problemas de exceso de grasa corporal? Yo me mojo en este sentido y es que el entrenamiento, en este sentido sí, que el entrenamiento de fuerza, la gente es muy respondedora. Es decir, a mí el entrenamiento combinado es el que me gusta, es decir, es el que más evidencia hay, que puede tener una mayor respuesta, ¿vale? En cuanto a muchas variables, no solo la de peso, sino... control del perfil lipídico, que son el tejido adiposo, va a mejorar, captación de glucosa, y todo eso mejora con el combinado. Ahora bien, para empezar, el entrenamiento de fuerza es muy interesante porque la gente mejora muy rápido.
Entonces, si yo tengo una persona de 150 kilos que quiero que se mueva, necesito que tenga fuerza en el tren inferior. Entonces, el tren inferior, si yo lo trabajo bien, va a poder moverse más. Entonces, es como que empieza un ciclo. Si se mueve más, yo ya le puedo meter que cuando sale ya está introduciendo oxígeno. Entonces, ya estoy haciendo como un poco combinado. Estoy haciendo un día de fuerza, pero puede salir más a andar. Entonces, la intensidad es un poquito más elevada y empiezo hasta que la persona disfrute un poco del ejercicio y podamos subir las intensidades porque sea más tolerante. O sea, lo ideal es el combo, pero si tengo que elegir porque tengo solo 2 días en semana o un día en semana, elijo fuerza. Nosotros en el posicionamiento que hicimos de la Sociedad Española de Obesidad dijimos que se empezase con fuerza al principio porque se ha visto que hay muchos respondedores que mejoran a toda esa alimentación que estáis vosotros utilizando, responden mucho mejor. Entonces es muy interesante. Ahora, como sabemos que nos gusta, pues es decir, con un día a la semana gente sedentaria puede mejorar, sería ideal 2, y luego sí que hay que progresar, pues a lo mejor tener 2, 3, pero que se muevan durante el día, que no estén 23 horas sedentarias. Por eso los snacks de ejercicio también están funcionando muy bien. Y es que tú y yo, que si estamos aquí 3 horas, pues cada hora nos movamos, hagamos una gomas, un movimiento, unos jumping jacks. Es decir, todo eso también se ha visto que en espacios pequeñitos de tiempo somos capaces de mejorar temas de salud también. Vale, o sea que lo ideal entonces serían 3 veces por semana. La fuerza, si no te gusta, yo a la gente le digo, mira, yo utilizo mucho el sentido común y digo, a la gente, si no le gusta entrenar fuerza, haz tu sesión de yoga, pilates, no sé qué, tienes 2 días a la semana, pero al menos uno de fuerza. También es verdad que hay muchas maneras de trabajar la fuerza, ¿no? Y a lo mejor tú hablas de fuerza, aquí se está imaginando a la gente en el gimnasio con los adolescentes que buscan, ¿no? Esa puedes hipertrofia. Hacerlo en casa, puedes tener muchas herramientas y los ejercicios siempre son los mismos. Hay que aprenderlos, disfrutarlos, entenderlos y aceptar que yo un día a la semana sé que tengo que hacer pues unos ejercicios de sentadillas, unos empujes, unas tracciones, las hago y ya está. Y no me pregunto más, las hago porque sé que son buenas. Y también ese planteamiento de no rumiar también ayuda. Es decir, me levanto, lo hago y punto, pan, ya está. Se acabó. Sé que es bueno para mí, ¿no? Pues ya está. Para ayudar un poco a las personas que ven el ejercicio como el medio para perder peso o que como yo estoy delgada no necesito hacer ejercicio porque no tengo que perder peso, ¿qué beneficios? Yo sé que son muchísimos, no los podemos numerar todos, pero ¿qué beneficios tiene el ejercicio o qué papeles juega el músculo en nuestra salud? Pues mira, para mí el principal es uno de fragilidad. Es decir, que tú no seas frágil. Que seas fuerte ante situaciones de me caigo, me empujan, igual, el músculo tiene como partes de autodefensa a nivel de órganos, es decir, yo te pego un puñetazo y el músculo también va a hacer que tú no tengas un daño tan fuerte si estás más fuerte, ¿vale? Pero por otro lado te va a ayudar a mover cosas, a que ese flujo de energía que tú estás utilizando con la alimentación fluya bien. Es decir, es como si tú le metes esa gasolina, pero está todo tan bien puesto, toda la maquinaria tan buena que se utiliza correctamente para que siempre haya un equilibrio. Es como el zen de tu cuerpo, ¿vale? Es como el maestro zen, ¿vale? Va a buscar el equilibrio de todos tus sistemas. Entonces, esa es una percepción muy bonita porque lo que hace es te equilibro el metabolismo de la glucosa, te equilibro el metabolismo de los lípidos, pero además hago que funcionen súper bien, te enseño cómo van a funcionar. Todo eso te produce que tú seas capaz de tener fuerza a lo largo de toda tu vida. Es decir, si el problema es que a partir de una cierta edad, que suelen ser entre los 28 y los 35 años, hay funciones del hueso, del músculo, que se van perdiendo a nivel cardíaco también. Entonces, yo sé que tengo que tener un pico muy elevado desde niño. Y luego, cuando llega ese pico que va a haber por el envejecimiento, que esto se desplace mucho hacia la derecha, cuanto más mejor. Y que además la caída no sea en picado, sino que sea muy, muy, muy progresiva. Eso es lo que hace el entrenamiento de fuerza. Eso es lo que hace el entrenamiento cardiorrespiratorio. O sea, que tú puedas vivir muy bien independientemente de la edad que tengas. Vale, has mencionado a los niños. ¿Los niños pueden hacer ejercicio de fuerza? Sí, de hecho lo hacen jugando. Antes jugábamos, vosotros vais en bici y estáis haciendo fuerza. Cuando subís una pendiente estáis haciendo fuerza. Claro, pero no, eso es actividad física. Bueno, si sales con la bici es ejercicio. Bueno, sí, pero yo qué sé, ¿pondrías a un niño a hacer fuerza como tal? No. O sea, por ejemplo, mi hijo hace de fútbol. Sí, pues mira, dentro del fútbol haría sesiones específicas de fuerza en el fútbol. ¿A partir de qué edad podemos...? Da igual, porque cuando tú tienes un niño que jugaba en el parque, cuando se colgaba estaba haciendo fuerza, o cuando trepaba estaba haciendo fuerza. Es decir, ya hay mucha investigación, de hecho hay varios investigadores, Avery Feigenbaum, Emilio Villa, o sea, es decir, que tienen
publicaciones donde el entrenamiento de fuerza no te va a hacer nada, es decir, te va a poner fuerte, ¿vale? De hecho, en deportes, los niños que hacen fuerza tienen menos riesgo de lesiones, porque también lo que hacen es preparan para todo ese tipo de situaciones que te producen en el deporte. Yo te empujo, te desequilibro. Si yo no tengo fuerza a nivel músculo-esquelético, pues oye, se puede producir una rotación que me genera un daño. Ahora, si esa rotación, todo mi sistema, tanto óseo como muscular, es capaz de soportar, y de tendón, es capaz de soportarlo, no me lesiono. ¿Cómo se hace eso? Entrenamiento de fuerza, no solo específico del deporte. Entonces, se utiliza y por eso se está implementando tanto en los deportes, en natación, en golf, en fútbol. ¿Por qué? O sea, se puede aplicar dentro del contexto deportivo, no hace falta salirte tanto al gimnasio, es decir, dentro de tu modelo de deporte se puede hacer, pero hay que hacerlo. Claro, pero fíjate cuánta obesidad infantil, cuánta diabetes infantil, cuánta bueno, para mí me parece escalofriante las cifras porque es que va en aumento además. Ya. Sí, es un problema, es un problemón. O sea, es que yo suspiro porque tampoco sé muy bien el modelo que se puede utilizar. Es decir, que es lo que te digo, primero es un concepto de que los padres no ven un problema porque no se entiende, ¿no? Y además es como, bueno, déjalo, que más da, ya crecerá, ya, pero sí que si tiene un problema metabólico, independientemente de que crezca, no puede crecer con ese problema metabólico. Es decir, independientemente, vuelvo a decir, de esa estética, es ¿qué está pasando? Yo no puedo tener un niño de 6 años con diabetes tipo 2, porque algo está ocurriendo a nivel de la alimentación o a nivel de movimiento. Entonces, yo siempre digo, joder, están obsesionados con la diabetes tipo 2, pero estamos viendo que la gente no se mueve, tienes una hora de educación física, que a lo mejor habría que cambiar el concepto de educación física, pero dices, joder, mete 4 o 5 días de educación física continuada. Bueno, yo creo que antes, después del colegio, te ibas al parque toda la tarde. ¿Ahora qué hacen? ¿Extraescolar? ¿Inglés? ¿Deberes? Claro, pues ¿consola? ¿Tele? El movimiento, porque no se ha entendido entonces que el movimiento, que esa contracción muscular, lo que genera es salud. Entonces, como no existe esa contracción muscular, esa tensión mecánica, la salud se va empeorando. Ahora, con 6 años, pues menudo regalo le estamos dejando. Es decir, menuda herencia genética, biológica y metabólica le estamos dando, ¿no? Pues muy bien, serán muy listos, tendrán una carrera, pero metabólicamente... Pero no estarán sanos. No estarán sanos, claro. ¿Y hay una edad a la que se deja de crear músculo? No. ¿Nosotros podemos crear músculo durante toda nuestra vida? Sí, de hecho hay estudios súper bonitos y además son muy impactantes cuando estás en un geriátrico, metes una máquina de prensa, de empujes, y la gente la hace y de repente deja de utilizar el andador y empieza a andar con su bastón o empiezan a andar normales. Es decir, es increíble cómo el sistema musculoesquelético es capaz de adaptarse a las cargas, solo que cuando dejas de hacerlo empeoras muy rápido. O sea, es decir, el problema del ejercicio es que hay que hacerlo de manera continuada, hay que entender que hay que hacerlo todos los días, si se puede, aunque sea un poco, moverse, llevar cargas, eso te genera salud. Pero entonces, no sé, tú antes hablabas de la memoria del cuerpo, ¿no? Si yo, por ejemplo, me lo voy a inventar, de los 5 a los 15 hice un deporte, sí. De los 15, por circunstancias de la vida, a los 30 no hago ejercicio, tengo una vida sedentaria, y a los 30 digo, ostras, tengo que recuperar la práctica de ejercicio. Vas a mejorar antes. ¿Tendré más facilidad para desarrollar músculo o ganar salud que la persona que ha sido sedentaria de los 0 a los 30? A la hora de desarrollar músculo no lo sé, pero a la hora de mejorar tu condición física seguro. ¿Sí? Sí, de hecho hay publicaciones y puse una hace muy poquito en Twitter de esto porque me interesa, me llama mucho la atención. Vas a ser capaz de regenerar antes los tejidos, vas a ser capaz de mejorar tus niveles de fuerza mucho más rápido. Luego, si nivel se suma la genética con la alimentación y posiblemente aumentes tu masa muscular también si es tu objetivo. ¿Vale? Pero sí hay una memoria muscular, hay una... Entonces es súper recomendable que pongamos a los niños... Súper recomendable, no, es casi obligatorio. Imprescindible. O sea, es decir, si nosotros, si como padres quieres que tengan una buena educación de cosas, ¿por qué no que tengan una mejor salud? Si tú como padre lo que quieres es que tengan una buena salud y vivan bien, no puede ser que les... O sea, yo sé que esto muchas madres me dicen, ya, pero es que yo no puedo llevarle, yo no tengo el dinero para las extraescolares, pero que se muevan, que jueguen, que disfruten del movimiento, que no sea algo negativo, porque eso es lo que va a influir que en el futuro no lo hagan. Va a haber un periodo que posiblemente no lo hagan porque tengan otros intereses de amistades, de cosas que hacer, que es bonito también que lo vivan. El problema es que no lo hayan hecho antes, que no estén fuertes, que no entiendan, o sea, que esos picos que tenemos de desarrollo no se desarrollen. Es decir, hay gente que hace esto, pic, y hay gente que hace esto aquí. Yeah. Entonces, este de aquí, en el momento que venga algo,
¡Pum! Pues ya está, tiene una facilidad para que venga una enfermedad. Entonces, una persona que 70 años y se Sí. pone a hacer ejercicio, Sí. puede mejorar su calidad de vida. Muchísimo. Sin duda. Sin duda. O sea, es que la no edad dudo. no va a ser una barrera nunca para empezar a hacer No ejercicio, lo- aunque no lo haya hecho anteriormente. Aunque no lo haya hecho anteriormente y aunque tenga un montón de problemas. Yo estudio un montón de enfermedades. Imagínate, diálisis. Gente en diálisis. Están haciendo fuerza y están mejorando con una goma, súper poquito. Una goma aquí, hacen un press, ahora les están poniendo unas bicis mientras hacen la diálisis. Qué bueno. Y mejoran más. ¿Por qué? Pues un tema muscular, no es un tema de que el ejercicio hace magia. Es decir, es un tema de fisiología, es un tema de metabolismo. Es decir, hay mayor flujo, va a mejorar todos los procesos que yo haga. Ahora, el médico tiene mucho miedo porque hay mucho influencer mediocre que, claro, que manda un mensaje muy malo. Entonces, el ejercicio lo que hace es que por dentro funcione todo correctamente, que esté engrasado, que esté preparado, que sea tolerante a esas cargas, que mejore mucho más. Por eso es importante cambiar ese mensaje. Y estos podcasts ayudan mucho para eso. Claro. Bueno, hemos hablado un poco también, ¿no?, de esto de los niños, que es la importancia de crear la masa muscular, total. ¿A qué edad empezamos a perder masa muscular? Porque entiendo, perderla. a perderla, sí. Pues eso, como te he dicho antes, hay publicaciones que empiezan a ver, también depende de lo que hayas hecho antes, pero que hay como un periodo de entre los 27, 20... ¿Ya? 27, 28, claro, es que hay gente que con 28 ya está muy dañado. ¿Vale? Ya. Entonces, ponte, además es como para no poner una esta concreta, pero de los 27 a los 35 aproximadamente hay fases donde ya empezamos a ver deterioros, ¿vale? Puede ser antes, puede ser después, porque es lo que te digo, cuando hay mucho daño metabólico también hay envejecimiento, ¿vale? Es decir, se ha Claro. visto que hay una relación directa entre el envejecimiento celular y problemas metabólicos. Entonces, pues, hay una ventana donde ya empiezan y ahí antes es donde van subiendo, donde tenemos que conseguir ese crédito, ¿no? de salud que viene determinada por el hueso, por el músculo, por nuestras capacidades, condición cardiorrespiratoria, por nuestra microbiota, cómo comemos. Es decir, hay microbios dentro del sistema Sí, sí. digestivo que se producen también en una fase de crecimiento y con la alimentación que tomamos y con el oxígeno que le metemos dentro. A partir de ahí, declive, que hay que aceptar, pero es que el declive no es así, la gente se asusta, ¿no? No es una pendiente, no, esa pendiente se puede ir aplanando. Entonces eso es muy bonito, como dicen en algunos compañeros, ¿no? Ángel Durantes o Mario Redondo dice, si tú tienes 80 años pero quieres hacer cosas de 50, tienes que entrenar como una persona de 50, ¿sabes? Es decir, que al final eso no lo puedes perder. Es decir, no puedes en el momento que tú veas que estás perdiendo capacidad de saltar, capacidad de correr, capacidad de subir una maleta de 10 kilos a un avión, capacidad de movimiento, de agilidad, esos son señales que te está mandando el cuerpo. Entonces yo siempre en el libro lo ponía, ¿no? Escucha tu cuerpo mientras susurra antes de que empiece a gritar. Esos son susurros. Es decir, Claro. Te está diciendo, estoy empeorando. Entonces, si yo, por ejemplo, con 35 empiezo a escuchar esos susurros, porque yo pensaba que era a partir de los 50 la pérdida de masa muscular. No, se empieza a perder antes. Si muy tú fuerte. no haces nada. Vale, entonces ahí voy. Si yo escucho los susurros y digo, ahí va, voy a empezar a hacer ejercicio porque empiezo a notar, ¿no? ¿Qué hago? ¿Freno la caída o hago que suba? ¿Sabes? Sí, o sea, hay un momento, va a haber gente que va a tener que solo frenarla. Esto significa, y esto es difícil también de explicar, que la gente lo entienda, porque mucha gente es como que se desmotiva. Por eso es importante que la fase inicial se trabaje mucho. Yo, una persona que tiene un daño metabólico muy grave, nunca le voy a poder llevar al alto rendimiento. Es decir, que Ya es tarde. ya va a tener un tope. Ya es Es tarde. decir, va a tener un tope que no está aquí, va a tener un tope aquí, pero es que este tope es mucho mejor que estar aquí. Claro. Entonces, lo que busco es este tope. Entonces, vale, ¿es suficiente? Sí, para esa persona sí, es suficiente y necesaria, de hecho. Entonces, ahora, el consumo de oxígeno, que es un valor predictor de la muerte, de que tú tengas más capacidad para sobrevivir y de riesgo de mortalidad, yo trabajo con gente, para poner números, que están en 20 cuando el alto rendimiento está en 70 o 80. Entonces, yo a este de 20 no le voy a poder llevar a 80. Nunca. Con 35 años no. ¿Sabes? Es decir, que eso se trabaja, es genético, se trabaja mucho en las fases iniciales. Ahora, el de 20 le puedo llevar a 35 y ahí va a estar súper bien y va a encontrarse súper bien. Por supuesto, ese es mi objetivo.
Claro. Entonces, yo no quiero que sea un atleta de alto rendimiento. Quiero que su cuerpo tenga las capacidades suficientes para enfrentarse a las enfermedades que le vienen derivadas de la edad. Vale. Y la menopausia sí que es factor de acelero de la masa muscular. La menopausia es una fase que no es una enfermedad, es una fase biológica, ¿no? Es que mucha gente lo ve como enfermedad. Lo tiene como No, es un proceso biológico, que hay gente que lo vive de una manera, otras mujeres lo viven de otra, unas han estado más preparadas para esa fase y aún así sienten otros síntomas que... Es decir, que no solo la masa muscular te va a hacer que no tengan nada, pueden tener síntomas, pero a lo mejor son más débiles. Pero te protege, por ejemplo, de la osteoporosis, te protege de la fragilidad, te sientes mucho mejor a nivel de lo que hablábamos fuera de podcast, que es que el tejido adiposo va a modificarse, ¿vale? Porque ya no te tiene que estar protegiendo para que tú puedas tener un niño o una niña, ¿no? O durante el embarazo, y entonces se modifica y tú dices, vale, se ha modificado, pero lo voy a cuidar ese tejido adiposo. Entonces tiene que tener oxígeno, tiene que tener nutrientes, el que lo ha hecho antes le va a costar menos. El que no lo ha hecho nunca, ahora todos los cambios los tiene que empezar. Claro, se agobia, claro, porque ese proceso no empieza muy tarde. Entonces es muy importante todo lo que se hace en las fases iniciales, por aprendizaje, por gusto, por sostenibilidad. Ahora, ¿lo puedes hacer aquí? Por supuesto que lo puedes hacer. Te va a costar un poquito más. Pero voy a encontrar el beneficio también, mucho. Claro. Y además la gente que está sedentaria lo encuentra rápido. Es decir, este es un mensaje que es súper importante. La gente que está mal, con poco, mejora mucho. Luego lo que tiene que aceptar es que va a tener que ir subiendo un poquito ese nivel. Pero la gente que está muy mal, yo veo que en cuanto hace algo, dice, joder, es que ya lo siento. Claro, pues sí que estaba muy mal. Claro. Y es importante el número de series, de repeticiones, Es ajustar la carga a la tolerancia. La carga, claro. exacto. Es decir, la palabra siempre clave... hay que ir progresando, ¿no? Claro, la palabra clave es la tolerancia. Es decir, ¿cuánto eres capaz tú de tolerar un entrenamiento de fuerza? Si yo te hago 20 series y te reviento, pues no es tolerable. Entonces las series tienen que bajar. Ahora, ¿hay un número de series? Sí, hay muchas publicaciones que utilizan protocolos de entrenamiento. Eso. 3 series de 10 repeticiones con una intensidad al 60%. Y eso se ve en los estudios que mejora. Ahora, hay que entender que todo eso es una norma que yo tengo, una base. Sobre esa base yo puedo modificarla. Y yo te veo a ti que con 3 series te voy a bloquear o te voy a colapsar tus sistemas, pues bajo la intensidad o juego con las repeticiones. O sea, nosotros tenemos como unas repeticiones de base y sobre esas podemos ir pivotando, ¿vale? En función de la persona. ¿Y tú crees que la persona que hace ejercicio única y exclusivamente para mejorar su físico es una persona que tiene una mala relación con el ejercicio? No, el físico es una parte importante. O sea, yo siempre, aunque digo todo esto de que estés pendiente del espejo te va a generar daño, o sea, lo que yo es que veo que la gente al final se mira en el espejo y se empieza a encontrar cosas. Tengo una oreja más baja que otra, tengo un ojo no sé qué, me falta pelo, no se me nota el tríceps, mira el pecho o mira qué rollitos tengo aquí. Entonces, claro, yo lo que veo es que mucha obsesión, porque constantemente te estás percibiendo con algo externo que además es percibido, ¿no? Entonces, al final no estás pendiente de lo que está ocurriendo por salud, estás pendiente de estética. ¿Que lo quieres hacer así? Me parece bien. ¿Que la relación que se tiene es una línea muy delgada para que tú pases al otro puesto de riesgo? Sí, muy, muy, muy delgada, muy delgada. ¿Sabes? Se ve mucho en competiciones que tienen relación con la estética, mucho en deportes, muchas veces. Yo qué sé, gimnasia rítmica, gimnasia deportiva, todos esos tienen muchos riesgos de trastorno de la conducta alimentaria. Totalmente. Entonces, y se sabe, y está estudiado además. ¿Y la genética tiene aquí impacto? Es decir, ¿el factor genético hace que yo tenga más o menos facilidad para desarrollar músculo? Sí, músculo y problemas y complicaciones. Es decir, esto es otra cosa igual, es muy importante lo que hagan los padres, por eso el cuidado, o sea, yo muchas veces digo, como tú vas a estar. Y fíjate que un porcentaje pequeñito, aunque es un porcentaje, viene determinado de cómo tus padres se han cuidado antes de tenerte a ti, ¿vale? Y eso es súper impactante porque dicen, joder, antes no se conocía a lo mejor eso, el que yo me cuide, mi pareja se cuide, cuando lo que vamos a generar, esa vida nueva que vamos a generar, le estamos mandando una información, le vamos a dar una información, ¿no? Luego tú, cuando tengas a ese hijo, durante ese proceso, también le estás dando información, ¿no? Y la persona no está tomando ningún tipo de decisiones ahí. Entonces, ¿la genética es importante? Por supuesto que es importante.
Luego hay otra cosa que es la epigenética, que es cómo se va modificando eso con tus... con entorno, ¿no? con tu Hábitos. ¿sabes? Sí. Entonces, esto había una investigadora, Ana Crujeiras, que en una charla es muy bonita porque dice, la epigenética es como si tú en la gramática utilizases las comas. Es como si yo te digo, vamos a comer niños o vamos a comer niños. ¿Vale? Entonces, esa coma es la epigenética, es la que hace que toda esa información de esa frase, que es el ADN, cobre un sentido. Claro. Entonces, tenemos que cuidar mucho esa gramática, ¿vale? Porque esa gramática lo que hace es... Hombre, cambia completamente sí? la información, ¿Vale? claro, ese por ejemplo supuesto. es muy bonito, es muy bonito, Totalmente. a mí me gustó mucho. Y entonces, sí, hay una parte genética, que tiene que ver con cómo se va a desarrollar el músculo, cómo se va a producir algún tipo de enfermedad, cómo voy a recibir yo los nutrientes, sí la hay. ¿Vale? Entonces, es importante que eso lo entendamos, que el cuidado no sea de obsesionarse, pero que exista ese cuidado. Bueno, que se sepa, como mínimo que se sepa. Que se sepa. Por eso ahora también está funcionando muy bien todo el ejercicio durante el embarazo. Y ayuda porque está mandando información. Al final piensa que se están comunicando. Durante el propio embarazo también puede haber microambientes aberrantes, es decir, eso que hemos dicho. Lo que contábamos antes. O una situación de bienestar. Y el ejercicio, como genera esa situación de bienestar, lo que intentamos es que ese niño sienta que ese ejercicio le va a potenciar. Y entonces la ansiedad y el estrés serían como encender la llama de ese entorno aberrante. Sí. El estrés ahora mismo es una de las variables de mayor daño a nivel interno. Es decir, porque genera mucho daño. Genera cortisol, genera situaciones de inflamación crónica de bajo grado, genera que tú te bloquees ante estímulos que pueden ser positivos. Es decir, es un estrés. El estrés es muy interesante entenderlo como o un estrés mantenido o un estrés agudo donde el cuerpo lo puede gestionar, es decir, como una pequeña dosis de veneno, ¿vale? El ejercicio es una pequeña dosis de veneno, es decir, te produzca un daño, pero tu cuerpo es capaz de recuperarse y se fortalece. Pero si yo te hago todo, imagínate que yo te pongo ahora unas pesas, te pongo a hacer un curl de bíceps, cuando te paro, se regenera, se recupera. Pero yo imagínate que mañana digo, no, vengo dentro de 3 días, pero tú sigue haciéndolo. Le estoy generando un daño crónico, ¿vale? Es decir, como lo he mantenido ese estrés, le produzco daño. Pues en las situaciones mentales también, como esa ansiedad, esa rumiación, ese constante estrés mantenido en esta vida caótica, loca, que no llego a fin de mes, que tengo que ir a por los niños, ese estrés produce enfermedades también. ¿Vale? Entonces, y el ejercicio reduce ese daño del estrés. El ejercicio lo que hace es, intenta, de alguna manera, si lo haces bien y no lo potencias, como te he explicado antes con el caso de la persona que lo estaba potenciando, lo que hace es disminuir un poquito esos niveles de estrés. Es decir, intentar protegerte como si fuese una armadura, ¿vale? Que te protege ante eso. Claro, porque al final el ejercicio baja el cortisol, baja la inflamación. Eso es. Y el estrés, lo que se ha visto también en diabetes, es que hay como varios sistemas de las vías parasimpáticas, metabólicas, es decir, que tiene varios conceptos que lo que hacen es que afectan a lo que ocurre dentro de tu cuerpo. Entonces, ¿el estrés se puede mejorar con el ejercicio? Sí. ¿Se puede mejorar con los grupos de entrenamiento? Sí, porque lo social también ayuda a que bajen los niveles de estrés. Bueno, claro, al final yo siempre digo que hay que buscar el foco del estrés y, ¿no? A ver cómo puedo... Un estrés gestionable. Sí, exacto. Para ir acabando, Javier, te voy a preguntar acerca de las máquinas, las típicas básculas de bioimpedancia que está todo el mundo comprándose hoy en día por Amazon por 20, 25, 30 euros para mirar cuánta grasa tengo, para mirar cuánto músculo tengo. ¿Qué fiabilidad tienen estas máquinas? Hay algunas caras que bastante fiabilidad, las que compramos en el S, pues para que tú te entretengas y que te obsesiones, porque al final es lo que te digo, la báscula no es la que te produce, o sea, la báscula no mide tu esfuerzo, la báscula no mide tus cambios comportamentales, o sea, sí por un número que tú puedes decir, bueno, pues si cambia el número es que he cambiado, ¿no? Pero no sabes si hay retención de líquido, no sabes si ha ganado masa muscular, no lo mide correctamente, son fórmulas estimativas, un día mide una cosa, otra vez mide otra. Si tú lo quieres tener porque te genera un punto de donde tú dices, bueno, pues cada 30 días lo voy a hacer, bien, pero si te estás pesando todos los días, otro warning de obsesión. Muy bien. ¿Sabes? Y entonces, ¿cuánto, o sea, el aumento de masa muscular en un mes realmente cuál puede ser?
Si yo hago las cosas Esto bien, también me cuido. a mí me llama mucho la atención cuando se dice estas cosas, porque es verdad que el que es respondedor, que hay mucha gente respondedora, al principio puede ganar más, pero luego hay como un tope, ¿vale? Y pues eso, por ejemplo, los culturistas lo saben mucho, por eso o utilizas otros medios para Claro. seguir aumentando tu masa muscular, o es muy complicado a través de alimentación y ejercicio, ¿vale? Entonces, hay topes, ¿vale? Lo que pasa es que sigo diciendo, nos fijamos más en lo que es el volumen a lo que es en la función. Tú imagínate, tú me preguntas, ¿puedes aumentar 1 kilo? Vale, y si a lo mejor no ha aumentado ese kilo, pero tú mueves las cargas mucho más rápidas, ¿qué es mejor? Pues yo prefiero que mueva las cargas mucho más rápidas. Claro, porque, o sea, como quieres decir que a lo mejor yo aumento 1 kilo de masa muscular, pero no se refleja en mi volumen y sin embargo ha Tu aumentado. fuerza, sí, tus niveles de fuerza han aumentado. O sea, tu capacidad de reclutar unidades motoras y que tu músculo se concentre más rápido y genere más potencia ha mejorado. Por lo La tanto, funcionalidad del músculo en sí ha mejorado. eso es. Y eso es clave. O sea, eso es clave. Eso es otro concepto que vamos a tener que modificar. No es tanto en la masa muscular, que va a aumentar porque aumenta la sección transversal del músculo al entrenar fuerza, va a aumentar, pero no es tanto el volumen. El volumen no es el que te da la salud. No es el que te da la salud. Si no, los culturistas serían los más sanos. Y no es así. Claro. Es decir, no existe ¿Y cómo, eso. cómo mido eso? O sea, ¿eso sí también tiene un tope? ¿La mejora del músculo a través del ejercicio también tiene un tope? Sí, claro. O sea, llega un punto en que ya no puedo mejorar más, solo puedo mantener. Bueno, mantener, o sea, las cargas es muy difícil luego que vayan aumentando. El que hace powerlifting sabe que para movilizar un poquito más de carga cuando ya ha llegado a su límite es súper complejo. Y tampoco están ganando su masa muscular, ya no están ganando mucho más, ¿vale? O sea, que el límite, claro que hay un límite, ¿vale? Y que puede venir determinado por muchas situaciones. Por supuesto que la genética influye, porque en el máximo esplendor de la masa muscular, que es el culturismo, se sabe perfectamente que utilizas otras herramientas farmacológicas para aumentar ese volumen y ese tamaño muscular, o es muy difícil conseguirlo. Por lo tanto, hay una parte que sí. Vale, pero por ejemplo, ¿un ectomorfo tendría menos masa muscular o un músculo menos funcional que un...? Funcional es que tú seas capaz de movilizar cargas, moverlas rápidas. Es decir, ahí el entrenamiento va a hacer mucho. O sea, el volumen no da fuerza. El volumen da fuerza también, pero sí, pero no es el objetivo. No por tener más volumen tengo más fuerza. Te voy a poner otro ejemplo a ver si lo entendemos. Cuando la gente quiere perder peso, pierde también mucha masa muscular, ¿vale? Esto con dieta y con ejercicio, mucho. Con la farmacología nueva que viene ahora, también está ocurriendo. Y la gente está muy preocupada por eso, porque cuando tú pierdes masa muscular, también mandas unas señales de riesgo, ¿no? Algo está pasando. Ahora, ¿es el riesgo real todo eso? La pregunta es, ¿ese es el riesgo verdadero, el de perder esa masa muscular? ¿O ese cuerpo se está adaptando a un peso nuevo y el problema es que el músculo no funcione correctamente? Es decir, que si yo entreno fuerza y esas señales que está mandando funcionan bien, se contrae bien, se relaciona bien con el tejido adiposo, esa es la clave. Eso es lo que consigue el ejercicio. Es decir, independientemente de que tú ese volumen no seas capaz de aumentarlo. ¿Tu musculatura va a aumentar porque entrenas fuerza? Por supuesto, claro que sí, pero va a llegar un tope, ¿vale? Va a llegar un tope. Y ese tope, bueno, pues es el tuyo personal. ¿Y las personas con más masa muscular viven más o solo viven mejor? A ver, se vive mejor seguro, ¿vale? Eso sí, la calidad de vida yo sé que se aumenta, pero ¿la esperanza de vida también se aumenta con más masa muscular? Se aumenta, es que no solo depende de la masa muscular, depende del consumo de oxígeno también. Es decir, tú imagínate que tú has entrenado fuerza toda tu vida, pero tu consumo de oxígeno no es el mejor. Pues también puede producirse que tengas un daño respiratorio y sufrirlo, ¿vale? Es decir, que no solo es el músculo. Hay más factores. Es que, claro, el problema es que intentamos segmentar, pero la condición física tiene muchas variables, desde composición corporal, fuerza, cómo resistes a diferentes fuerzas durante diferente tiempo, condición cardiorrespiratoria, cómo utilizas las grasas en diferentes momentos, cómo utilizas los carbohidratos. Entonces, la condición física es la que te da mayores riesgos de morir más tarde, ¿vale? Es decir, que tus sistemas vivan más, que tus células se alarguen en sus telómeros, que sean más fuertes, mayor longevidad. Pero la fuerza está claro que es una de las variables más importantes para mejorar tu calidad de vida, ¿vale? Es decir, que te muevas con agilidad, que no tengas riesgo de caerte y romperte una cadera, etcétera. Te protege, es una super armadura.
Y la última pregunta, ¿cómo identificar a un buen entrenador? ¿Quién es un buen entrenador? Pues, a ver, lo primero, yo siempre digo, y intentando defender también la profesión, que sea un profesional que esté colegiado, que tenga un número de colegiación, que tenga una carrera detrás, es decir, que tenga una formación específica y si luego está especializado en algo, genial. Luego, que no te haga sentir culpable. Es decir, si yo veo un entrenador que me hace sentir culpable para captarme para entrenar, yo le digo, vete a la mierda, directamente. O sea, no quiero trabajar contigo. Y luego que me quiera enseñar. Es decir, yo no quiero estar, o sea, que no esté toda tu vida contigo. Es Muy decir, bien. que te eduque, que te enseñe, que te intente, es decir, como cuando montas en una bici que te va quitando un ruedín, luego te quita el otro ruedín y te acompaña hasta que tú eres capaz de mantener el equilibrio y disfrutar de la bici tú solo y que tú vivas con la bici tus aventuras, pues el cuerpo es esa aventura. Es decir, yo te acompaño, te pongo fuerte, te pongo en forma, te mejoro tu condición física, pero chico, disfruta de tu vida, vete a un grupo de corredores, vete a un sitio de CrossFit, vuela, disfruta de tu cuerpo y del movimiento. En nutrición es igual. Javier, no sé si quieres añadir algo más. Yo creo que lo hemos contado todo muchísimo. Gracias. Y a ti por estar aquí. Recordad que podéis seguir a Javier en su Instagram, Javier Butra, que tiene el programa Tristras con Marianne y su libro, Entrena para la vida. Muchísimas gracias a ti, Javier, y muchísimas gracias a todos vosotros también por estar una semana más con nosotros y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.